Agradecemos a la doctora Sandra Castro por su excelente presentación. A continuación, comenzaremos con la mesa de diálogo de este panel de neurofarmacología y farmacogenética, iniciando con los comentarios y felicitaciones para nuestros ponentes. Fernando A. Flores comenta: antes que nada, muchas felicidades al doctor Aldo Tejeda. Sumamente interesantes sus investigaciones. Una pregunta para el doctor. ¿Cree factible realizar el estudio de los genes en humanos de los observados en los episodios depresivos que comentaba en su presentación? Esto con la finalidad de encontrar un tratamiento personalizado en las vías de señalización que pudieran estar implicadas. ¿Qué tal? Pues sí, realmente es una pregunta muy interesante. Ya existen estudios donde se han analizado polimorfismos en dichos genes y cómo pueden estos afectar en este tipo de padecimientos. Hay estudios, por ejemplo, donde se vincula precisamente que las personas que padecen de Parkinson y además tienen un polimorfismo específico en el receptor CB1, pues son más propensas a tener una comorbilidad y presentar un trastorno depresivo. Definitivamente sería una estrategia muy interesante para poder decidir si un paciente es apto para recibir algún tratamiento cannabinoide. De manera que sí sería viable. Hasta el momento no se hace todavía porque hay que conocer bien cuáles son esas diferencias genéticas y hay muchas proteínas y enzimas que necesitan describirse mejor de este sistema para poder llegar a ese grado. Muchas gracias, doctor. Bastante interesante todo lo que tiene que ver con las implicaciones génicas de trastornos que hasta el momento consideramos pues que son de herencia multigénica, no como tal que se ha descrito exactamente el papel que tienen en un gen determinado. Citlali Ávila nos comenta: felicidades a la doctora Sandra. Referente a lo que mencionaba de los nanofármacos, ¿cree que sea la nueva era para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas o cáncer? En cuanto a las cuestiones neurodegenerativas, ahí sí hay muy poca información. Realmente los eventos que se han descrito a nivel neuronal han sido básicamente serendipias, que ha sido como de, hoy se nos pasó de las manos el tamaño, está demasiado pequeño, estamos viendo que hay efectos neurológicos, pero hasta el momento no hay algo así como muy profundo que nos diga qué están haciendo, hacia dónde está sucediendo el mecanismo. Y de hecho lo que se ha visto es que los efectos no son favorables hasta ahora. Principalmente, bueno, en las que yo estudio, que son metálicas, lo que se ha visto es que más bien crean depósitos y lo que está sucediendo es que hacen un mecanismo parecido al Alzheimer, similar a lo que causa, por ejemplo, el consumo de plomo, que pues para nada es benéfico. No sé si con otro tipo de nanopartículas podría asociarse aquí algo pues terapéutico. En cuanto a cáncer, sí hay mucha investigación con nanopartículas, pero la mayoría de estos tipos de cáncer todavía han sido estudiados nada más a escala, ya sea de cultivo celular o con animales experimentales, y con humanos todavía estamos muy lejos de poder llegar y decir, ok, vamos a tratarlos así, vamos a poner estas dosis, pacientes pediátricos que aparte son completamente diferentes, se van a tratar de esta manera. Todavía falta muchísimo por investigar. Realmente esta parte de la nanotecnología empezó el boom hace no más de 10 años, entonces pues sí estamos como en pañales todavía. Muy bien, excelente. Quizá a esto, en enfermedades neurodegenerativas, una de las principales inhibiciones que podría haber, o barreras como tal, sería la barrera hematoencefálica, que no permitiría el paso de dichas partículas. No sé, doctor Aldo, algo que pueda comentarnos al respecto. Claro, con gusto. Estoy totalmente de acuerdo con la doctora Sandra en el sentido de las implicaciones que hay que tener mucho cuidado en la toxicidad que pudiera generar cualquier cosa que nosotros vayamos a utilizar como fármaco, ¿no? Y sí, definitivamente esta cuestión de que quizás una nanopartícula que cuente con algún metal pueda ser más bien perjudicial a nivel sistema nervioso central, pues es una evidencia que ya se tiene. No se sabe que en el Alzheimer, pues hay depósitos de aluminio, aunque no es precisamente creo que de los materiales que se hablaban, pero pues sí, estos pueden llegar a afectar de una manera pues muy considerable. Entonces, coincido en ese sentido de que
pues a veces nosotros damos ahorita una explicación donde le vemos un potencial terapéutico, pero hacen falta muchísimos estudios. Si en el caso de mi expertise, que es más estas moléculas, sencillamente del sistema cannabinoide todavía muchas no sabemos si son adictivas o no, pues hace falta un mundo más grande por descubrir en lo que es nanopartículas. Pero pues bueno, estamos trabajando en ello, ¿verdad, doctora? Así es. Sí, de hecho, las cosas que yo personalmente me ha tocado ver es que, por ejemplo, en el primer estudio donde me tocó participar, que de hecho, pues yo nada más estaba así de ayudante, utilizábamos unas nanopartículas con un diámetro de 20 nanómetros y ya con esto veíamos efectos a nivel neuronal porque ya estaban atravesando la barrera hematoencefálica. Pero aparte estas nanos pues eran descubiertas, no tenían ningún tipo de recubrimiento, entraban mucho más fácil y nosotros lo que veíamos en los ratoncitos era que se ponían súper locos, muy violentos, empezaban a tener movimientos muy descoordinados y ya con nanopartículas más grandes, pues no se veía eso o con recubrimiento. De hecho, hay un artículo publicado en 2016 que habla acerca de que pues la importancia del tamaño va a depender de hacia qué órgano se puede llegar a dirigir o en qué órganos pues ya podría no llegar. Claro, y hace mucho sentido también recordar entonces que el uso de estas nanopartículas pudiera estar restringido a personas que no tengan compromiso de su barrera hematoencefálica, como lo pudiera ser un paciente ya de edad con Parkinson, que además quizás tenga cáncer, y es bueno tener eso en consideración. Sí, o también los mismos órganos que son de depuración, como hígado y riñones, que es por donde pudiera llegar o almacenarse o a simplemente salir del cuerpo. Pues también si vemos un paciente que es hepatópata o un nefrópata, pues a lo mejor ahí ya no se podría administrar. Claro, muchas gracias, muy interesante la verdad, estas implicaciones. Y Dalit Cuero nos comparte felicidades por su trabajo y su presentación. Doctor Aldo, es muy interesante su línea de investigación. Extiende también felicidades a la excelente presentación de la doctora Sandra Castro y nos pregunta si existen estudios del uso de nanopartículas de plata en el tratamiento de leucemia. En cuanto a leucemia, hay poco realmente. Donde hay más o sea, que se ha parecido es en linfoma, pero en estos tipos de linfoma, como son linfomas murinos, se han utilizado de una manera diferente. Por ejemplo, la doctora Linnea Yáñez, junto con la doctora Trini de aquí de Cooks, tienen un artículo donde lo aplicaron en linfoma, pero el linfoma fue localizado, a diferencia de cómo se presenta pues, en un paciente real. Entonces, ahí sí se veía el tumor en la zona donde se insertaron las células. En cuanto a leucemia, hay un artículo que está publicado como de 2018, pero no, como es algo nuevo, o al menos es el primero que yo he visto en eso, nada más hacen como la teorización o la reafirmación de los mecanismos estos de producción de especies reactivas, que sí llegan a morir las células, pero no se llegó como a resultados muy concluyentes. Okay. Me imagino que también una de las limitantes en caso de que avanzara esta investigación sería el grupo principalmente de pediátricos, que son pues uno de los grupos más grandes de pacientes con leucemia. Así es, creo que esto tendría que analizarse primero en líneas celulares, que creo que hay un grupo de investigación aquí en Cooks que tiene ya incluso delimitada una línea celular en cuanto a, ay, no me acuerdo exactamente cuál era la línea, pero pues bueno, ahí podría hacerse un poquito a nivel de cultivo celular y luego ya pasar a nivel con animalitos y ya pues probar si es que hay posibilidad de pasarlo a humanos. Okay. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con el comentario de Elizabeth Zárate. Muchas felicidades al doctor Aldo, increíble ponencia. Una duda referente a los estudios que realizaron en Parkinson. ¿Se ha realizado alguna prueba de un fármaco en los animales de experimentación? Bien, es una pregunta muy interesante. No describí específicamente si estas moléculas que estábamos utilizando ya estaban como registrados de manera que son ya considerados fármacos o no. En la actualidad, todas las que yo describí son simplemente drogas que todavía no se ha llegado a ese punto de decir, ok, vamos a hacerle un medicamento, todavía se encuentra en una fase experimental.
a excepción del beta-cariofileno, ese que es el fitocannabinoide, pues ese ya está aprobado para su uso como un aditivo alimentario por la FDA, de manera que es un poquito más sencillo que pudiera próximamente considerarse como un fármaco. Sin embargo, pues aún hacen falta ciertos estudios en cuanto a fases 1 y 2, ya clínicas, para saber mejor el metabolismo y también la administración, cuál sería la más conveniente. De hecho, no tiene una biodisponibilidad oral tan grande como la necesita, y en ese sentido yo creo que también se respecto a el avance en esta otra parte que es la administración y la liberación de los fármacos a través quizás de nanopartículas, donde pues esa implicación de algunos fármacos que quizás son excelentes pero que no podemos hacerlos llegar tan fácil, pues puedan estar en el lugar que se necesitan de una manera más biodisponible. Ok, muchas gracias. Continuamos con las preguntas de José Alomelí. Pregunta, ¿se ha estudiado la bioseguridad del uso de nanopartículas de plata, oro o sílice en el embarazo? Hasta el momento no. De hecho, apenas hay un artículo que salió en 2021 donde se hace una revisión de todos los mecanismos que hay en cualquier otra parte del cuerpo y de algunas cosas que apenas se teorizan de cómo podrían suceder en el embarazo. Aquí la cuestión es que, pues bueno, la mayoría de las veces que uno trabaja con cuestiones de nanotecnología o lo utilizas con organismos que son muy sencillos en cultivo celular o con ratones, pero cuando se trabaja con animales, la mayoría de las veces se trabaja solamente con machos porque son hormonalmente más estables. Pero en cuestiones de hembras ni siquiera se ha probado, por ejemplo, si pudiera tener alguna implicación en que pudieran, ya no digamos llegar al embarazo, sino simplemente que se afectara la fertilidad o que hubiera alguna implicación, digamos, en glándulas exclusivas femeninas. Entonces, apenas está esta publicación que dice que pues podría suceder esto, podría suceder aquello, pero oficialmente todavía no se ha aprobado nada. Muy bien. De hecho, me surge una duda al respecto. No sé si se ha teorizado si puede existir una interacción entre estas nanopartículas con la presencia de microplásticos en los organismos, que pues, actualmente pues, es como también una preocupación en ciernes por el hecho de que se han encontrado microplásticos incluso en la barrera hematoplacentaria. Sí, incluso acabo de ver un estudio donde dice que en la misma leche materna se han identificado microplásticos, que pues bueno, ahí sí hay que contemplar, pues si estos microplásticos pueden pasar, seguramente las nanopartículas pues habría que considerar cuál sería el tamaño, porque bueno, si estamos viendo que pueden algunas de ellas atravesar la barrera hematoencefálica, que es, creo que yo la considero un poquito más como ¿cómo se dice?, selectiva, más incluso que la misma placenta, pues bueno, aquí ya a nivel placentario hay que considerar muchísimas cosas y aparte en qué etapa de la edad fértil se están administrando, porque hasta lo que he revisado yo a nivel embriológico y en cuestiones de la aplicación de las nanopartículas, por ejemplo, hay algunas cosas que nos podrían imposibilitar siquiera que el embrión se pueda implantar, que la parte externa de nuestro embrioblasto, de nuestro blastocisto, que es el trofoblasto, pudiera llegar a establecer un contacto eficiente con el endometrio y que entonces pues ya no se pudiera dar el embarazo, si es que hay demasiadas especies reactivas de oxígeno, que es el principal mecanismo por el que se adjudica su funcionamiento. En el caso de ya cuando está implantado y que a lo mejor ya sea en etapa embrionaria o en etapa fetal es necesario administrarlas, pues también habría que considerar cuáles son los riesgos, porque, por ejemplo, se sabe que en etapa embrionaria, que es cuando está todo el proceso de organogénesis, es mucho más sensible el cuerpo del embrión a poder sufrir cualquier tipo de daño y que a lo mejor estas nanopartículas cambien algún tipo de gradiente de algún factor molecular o de algún tipo de sustrato que venga de la sangre materna
y que entonces o ya no se desarrollen ciertos órganos o que estos no tengan un buen funcionamiento. En la etapa fetal a lo mejor veríamos un poquito menos de riesgo, pero podría afectar en la maduración de algunos órganos que previamente fueron formados en la etapa embrionaria. Sí, claro, incluso también el efecto mismo de la inflamación. Al inducir la aparición de las especies reactivas de oxígeno, el impacto directo que tendría tanto en la embriogénesis como en el crecimiento posterior. Creo que es un área de investigación bastante interesante y esperemos que poco a poco con el paso del tiempo se vayan aclarando más estas dudas. Aprovechando también, continuamos con el comentario de Paola Evangelista. Doctora Sandra, gracias por su ponencia, muy interesante. ¿Usted considera que estos tratamientos serán o son accesibles para los pacientes y qué tanto se han evaluado los efectos adversos? Bueno, en algunos países sí es ya accesible a los pacientes. Por ejemplo, las nanopartículas que nosotros utilizamos en el grupo de investigación de la Red Internacional de Bionanotecnología son rusas y en Rusia ya se utilizan de una manera como muy convencional, pero solo bajo ciertas vías de administración, por ejemplo, por inhalación o por cuestiones tópicas, y son de uso muy cotidiano. Aquí en México he visto que donde se empiezan a comercializar, pero que también pues no hay mucha regulación, es en cuestiones homeopáticas, donde, bueno, al menos de nombre les dicen que son nanopartículas, pero muchas veces pues nada más es plata coloidal y pues es como la que usamos para, vaya, descontaminar los alimentos. Entonces pues no sería exactamente el mismo funcionamiento. Aquí nosotros en México, la misma organización tiene ya varias patentes, pero se están utilizando ahorita nada más en cuestiones cosméticas, en cuestiones textiles y cuestiones veterinarias. En personas todavía no se administran, al menos estas que sí tienen estudios, y las que se ve pues son, vaya, estos frasquitos de chochitos y cosas que te venden en homeopatía un poco desreguladas. Ok, sí, sobre todo yo creo que COFEPRIS tiene que ponerse bien al pendiente de todas esas, pues no como tal medicamentos, porque no pueden llamarlos medicamentos, pero suplementos o adaptógenos o que están vendiendo pues sin la regulación. Tenemos una última pregunta de José Alomelí. ¿Los cannabinoides actualmente se podrían considerar tratamiento de primera elección para alguna de las enfermedades del sistema nervioso central? ¿O se ha comparado el efecto versus tratamiento, por ejemplo, con antidepresivos? Claro, es una pregunta también muy, muy interesante. Igual tiene que ver con temas de regulación, ¿no? La regulación en la actualidad tratamiento del Parece ser que el doctor Aldo está teniendo un poquito de problemas técnicos. Voy a repetir la pregunta y vamos a repetir la respuesta. La pregunta es, ¿los cannabinoides actualmente se podrían considerar tratamiento de primera elección para alguna de las enfermedades del sistema nervioso central o se ha comparado el efecto versus el tratamiento, por ejemplo, con antidepresivos? Muy bien, el doctor nos va a comentar ahorita en un momento por el chat de la transmisión y voy a leerles la respuesta. Mientras tenemos otra pregunta de Ludivina Calderón. Si en fibrosis quística se han utilizado las nanopartículas para el tratamiento. Y comparte una felicitación a la doctora Sandra por su excelente ponencia. Muchas gracias. En cuanto a fibrosis quística, yo realmente todavía no he visto nada. Y como la mayoría de las enfermedades que se tratan en cuestiones con el uso de nanopartículas
se han enfocado más o a desarrollar inmunoterapias que, para empezar, la primera parte es nada más checar cuál es la toxicidad, si las células inmunes soportan estas cantidades de nanopartículas o cuál sería la ideal para llegar al fenotipo adecuado. En cuanto a todo lo demás, está más como en cuestiones infecciosas. Hay muchísima información, por ejemplo, de cuestiones antibacteriales, antivirales, pero específicamente en fibrosis yo aún no he revisado nada. No sé si es que o se me fue de las manos o todavía no hay algo específico en esto. Una disculpa por no poder ofrecer una respuesta. No, y quizá también el riesgo de que si el paciente no puede movilizar adecuadamente las secreciones, también se podrían acumular los nanomateriales que se utilizarían para entregar el fármaco. Tenemos ya la respuesta escrita del doctor Aldo respecto a la pregunta de cannabinoides como tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central. Nos responde que se trata también de un tema de regulación legal, aunque ya están aprobados los cannabinoides para su uso medicinal, se venden como suplementos alimenticios, no como medicamentos, y esto dificulta que se pudieran considerar como un tratamiento de elección. Les agradecemos al doctor Aldo y a la doctora Sandra por su presencia nuevamente aquí en este panel y daríamos por terminada la mesa de diálogo de nuestro panel de farmacogenética. Les agradecemos también a la audiencia por sus preguntas y sus comentarios y que tengan un excelente día. Los esperamos en el conversatorio, que sería nuestra siguiente actividad.